Como bien el título ya lo saben por el texto bíblico, ya se lo habían comentado. Dios es Dios ¿de qué? De vivos y no de muertos. Oye, esto es interesante porque el texto dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ellos están vivos o están muertos. Están dormidos. Gracias por la respuesta. Muy bien, algunos están durmiendo. Ya es hora de descansar, pero todavía no. Ok, así que es interesante el tema de esta noche. Vamos a hablar acerca de los muertos. Yo quisiera que el hermano Pedrito, que está ahí al fondo, ahí yo les voy a regalar un material de apoyo, especialmente en nuestras visitas, hablando acerca de si realmente los muertos están realmente muertos. Así que yo quisiera, hermano Pedrito, que me eche una mano y vaya repartiendo el material a la medida de lo posible. Y vamos a empezar inmediatamente con nuestro tema, ¿ok? ¿Alguna vez escuchado? ¿Saben qué animalito es este? La tardígrada. ¿No han escuchado alguna vez ese animalito? Pues muy bien, porque es algo nuevo que van a aprender el día de hoy. ¿Saben que este animalito también se le conoce como el oso de agua? Por su forma de caminar. Ustedes ven los vídeos, no les traje vídeos, debía haberles traído uno. Pero es interesante cuando ustedes ven este animalito microscópico, dice que su tamaño está en el orden de los 0.2 milímetros, o sea, prácticamente invisible a nuestra vista. O sea, no 0.2 milímetros, va desde los 0.1 a 0.9 nanómetros, una cosa así, hasta 0.2 milímetros. Es una cosa muy chirriquitica, no lo puedes ver a simple vista. Y este animalito, su forma de caminar es muy parecida a la de un oso, aunque por supuesto no tiene aspecto de oso, pero su forma de caminar es como la de un oso, por eso lo llaman así, osito de agua. Son conocidos como los animales que prácticamente no pueden morir. ¿Qué tal? Son microscópicos y dice que puede sobrevivir en ambientes como el cero absoluto. Es decir, este animalito puede sobrevivir los 0 grados Kelvin. 0 grados Kelvin, que son menos 277 grados Celsius. ¿Ustedes saben lo que eso significa? La resistencia que tiene este animalito. Y también dice que puede soportar temperaturas mayores a los 150 grados Celsius. Sería más o menos, no sé, ayúdenme ustedes que conocen más el sistema aquí, pero son como más de 200 grados Fahrenheit, una cosa así. ¿Ok? Y dice que pueden resistir 6.000 atmósferas. ¿Saben qué significa eso? Para que tengan una idea. ¿Quiénes escucharon la noticia del año pasado del famoso caso del Ocean Gate? El submarino que bajó hasta el Titanic y fue comprimido. ¿Te han pensado que es la implosión? Es lo contrario a la explosión. Es terrible, es como que en menos de un segundo te vuelves salsa de tomate. Eso tuvo que haber sido terrible. Bueno, ni lo sintieron realmente, pero nada más imaginarse la situación es desesperante. Yo personalmente me desespera las profundidades, uno de los temores que tengo. Bien, allí a la profundidad del Titanic hay apenas 380 atmósferas y este animalito soporta 6.000. Para que vean lo poderoso que es este animalito. Y dice que también incluso puede soportar estar en el espacio donde la presión es cero. ¿Saben que los astronautas usan un equipo especial? Es un traje de compresión. Los que van al espacio usan un traje que el traje lo que hace es apretarlos. Ustedes no se dan cuenta, pero nosotros estamos bajo una presión tan alta. La presión con la que estamos es tan alta que si fuéramos al espacio de golpe, fuéramos transportados de aquí al espacio, explotaríamos. Explotaríamos porque nuestro cuerpo está haciendo una presión opuesta a la presión de la atmósfera. La atmósfera está generando presión sobre nosotros y estamos hablando de toneladas de peso sobre todo nuestro cuerpo, solo que no lo sentimos porque Dios nos hizo tan perfecto que es capaz de adaptarse. ¿A ustedes les ha pasado que cuando suben una montaña sienten que los oídos como que se les tapan? Y luego cuando bajan les pasa lo mismo. Pues cuando suben a la montaña, el aire lo que está haciendo es salir del cuerpo. Pero cuando baja empieza a entrar. Por eso la sensación que sienten en los oídos es interesante. Pues este animalito es capaz de como estar
más profundo que el océano, y como también puede estar en el espacio donde prácticamente no hay presión. Dice que puede soportar más de 1000 grays de radiación. ¿Sí saben lo que es la radiación, no? Ok. Es el efecto que generan estos elementos radioactivos, que lo que hace es disparar los núcleos de nuestros átomos y van descomponiendo la materia. Por eso lo que pasó en Chernobyl, hubo gente que solamente tocó un pedacito de grafito y al final, cuando murieron, estaban negros de carbón, como si se hubiesen quemado por dentro. Bien, la radiación que ellos soportan es más o menos 1000 grays y nosotros podemos soportar como mucho 10 grays. ¿Ok? Interesante. Dice que son capaces de realizar un proceso llamado criptobiosis, que básicamente es la habilidad de cerrar sus cuerpos en eventos catastróficos o desfavorables para su desarrollo de vida, para revivir una vez las condiciones sean favorables. ¿Qué tal? Interesante. La tardígrada era prácticamente un animal indestructible. El tema de esta noche, como ya lo han visto, es un tema de vida o muerte, y en el estricto sentido literal. Este es un tema que hemos de saber porque es de vida o muerte. Si estamos engañados por el enemigo, podemos caer en el engaño de la muerte, en su veneno ponzoñoso. Así que dice, a diferencia del tardígrado, nuestra preservación no depende de habilidades naturales, sino en el poder sobrenatural de Dios. Amén. Y así que yo creo que los que estamos aquí, a ninguno le gustaría morir, ¿cierto? Levante la mano quien quisiera morir. Bueno, hay excepciones, hay gente que pasa por extremos momentos de estrés que lo que desearía es morir. Gloria al Señor a aquellos que han sido valientes, aceptan la promesa del Señor y siguen luchando por la vida. Pero sí que hay gente que sufre un estrés tan profundo que preferiría morir. Recuerden que el mismo Elías, tío, ya déjame morir, ¿no? El estrés era bastante fuerte. Ahora, ¿quién le gustaría saber lo que pasa después de la muerte? A todos, ¿no? ¿Será que hay un túnel, una luz al final del túnel? ¿Será que reencarnaremos en un águila? ¿O estaremos flotando como almas en pena en medio de esta tierra? Bien, vamos entonces a la Biblia, que es nuestra fuente de la verdad. Amén. Bien, antes de entender la muerte, necesitamos entender ¿qué primero? La vida. Es como el frío. ¿Sabe que el frío no es otra cosa que la ausencia de qué? Del calor. Entonces, la muerte es algo similar. La muerte es la ausencia de vida. Entonces, para entender la muerte, necesitamos saber cómo se forma la vida. Así que vamos rápidamente al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Aquí vamos a ver algo importantísimo para nosotros. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿A cuánto le gusta la matemática? A mí me gusta. Pues aunque no les guste, hacemos matemáticas de lo que se imaginan en el día a día. Así que hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio matemático, tranquilo. Es una fórmula muy sencilla. Bien, muy bien, vamos a leer. Génesis 2, 7 dice así. Entonces Jehová, esto es la fórmula de la vida, ¿ok? Vamos a llamar a esto la fórmula de la vida. Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Polvo de la tierra. Y luego ¿qué hizo? Sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y el hombre qué fue? Un ser viviente. Hay algunas versiones que dice alma viviente. ¿Alguno la tiene? Y fue el hombre un alma viviente. ¿No están en sus versiones? Bueno, lamentablemente no está esa versión ahí, aquí en nuestro medio hoy. Pero hay otras versiones que dice un alma viviente. Y ahí tenemos una pista. Entonces vamos a las matemáticas. La fórmula. Polvo más que soplo, que es el aliento de vida, igual a un ser o alma viviente. Eso viene de palabras hebreas. La palabra hebrea para polvo es afar. ¿Ok? El afar más neshama o ruach es igual a nefesh. ¿Ok? Esas palabras hebreas son importantes, porque esas palabras las van a ver en versículos más adelante en la versión original. Cada vez que usted lea en el Antiguo Testamento la palabra nefesh,
es la que traduce. Realmente, cuando lea alma, está diciendo nefesh en la traducción en español, en castellano. Esa palabra nefesh es el resultado de afar, que es polvo, más neshama o ruach. ¿Ok? Eso significa polvo más soplo de vida igual nefesh, alma. Esa es la fórmula matemática. ¿Ok? Polvo más soplo igual alma viviente, lo cual tiene todo sentido. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dice a Adán: por cuanto esto hiciste, la tierra será maldita por causa de ti, cardos y espinos te producirá, para producir la comida, para que puedas comer de él, hasta el día que mueras, pues polvo eres y al polvo volverás. Interesante. Dios está reafirmando la fórmula: polvo más soplo igual ser o alma viviente. Eso es muy importante tenerlo presente para que entendamos cómo funciona la vida según la fórmula bíblica que Dios nos da. Así que ya lo tenemos claro. Afar, neshama o ruach da igual a nefesh. Bien. Una cosa interesante, vamos rápidamente a Eclesiastés 2.5. Eclesiastés 2.5. Vamos a ver algo interesante allí acerca de nefesh. Esto es una forma interesante. Génesis 2.7 está al derecho y Eclesiastés es la inversa de Génesis 2.7. Eclesiastés capítulo 12, rápidamente, Eclesiastés capítulo 12. Anótenlo en sus libretas, para cuando alguien le pregunte a usted o le diga, mira, es que eso es un alma en pena, tiene la respuesta bíblica. ¿Ok? Eclesiastés capítulo 12. Menos mal que no me eligieron como busque rápido en la Biblia, porque si no pierdo. Ok. Eclesiastés, que lo tenga, dígame, que no, misericordia, yo pido misericordia de una vez, ¿ok? Ok, vamos a leer versículos, vamos a leer versículo 5, dice: cuando se tema también a las alturas y se llenen peligros del camino y florezca el almendro y la langosta sea carga y se pierda el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y rondará por las calles quienes hacen duelo. Bien, vamos a leer el 7. Aquí hablando de la vida del hombre. Antes que, ¿el qué? El polvo vuelva ¿a dónde? A la tierra como era. Y el espíritu vuelva ¿a qué? A Dios, que lo dio. Hay quienes usan este texto para decir que las almas andan en pena o que van al cielo. No. El espíritu se refiere a ese ruaj, el aliento de vida. Ese es el espíritu de Dios. No es un espíritu que sale del cuerpo y tiene conciencia. Porque ya esperen tranquilos que más adelante vamos a leer dónde dice la Biblia que cuando una persona muere no vuelve a sentir nada más nunca. ¿Ok? Así que ya sabemos que Eclesiastés 12.7 especialmente es el inverso de Génesis 2.7. Qué curioso, ¿no? Bien. Ok. Nos hacemos una pregunta interesante porque esta es una de las grandes preguntas que se hace el mundo. ¿Por qué Jesús contó la historia del rico y Lázaro? Coloco historia entre comillas porque realmente no es una historia. Y ya la vamos a ver. Este relato realmente es una parábola original de Jesús. ¿Sabían ustedes que Jesús hacía las parábolas también? Dios le daba sabiduría para crear parábolas. Muchas veces tomaba parábolas talmúdicas y les cambiaba el sentido. Escuchen esto, para que vean cómo Jesús usaba las parábolas. Especialmente de índole judío. Los judíos prestaban atención a las enseñanzas de Jesús porque sus introducciones se parecían a sus propias enseñanzas y era todo el objetivo de Cristo. Aprovechar lo que ellos enseñaban, pero les daba un twist a la historia, un cambio a la historia. Escuchen esta parábola. Esta es una parábola judía, ¿ok? ¿A qué compararemos este asunto? Es como un rey que contrató muchos obreros y junto a ellos se hallaba un obrero
que había trabajado para el rey por muchos días. Todos los obreros fueron a recibir sus salarios del día, y este obrero especial también fue. El rey le dijo a este obrero especial: yo te recompensaré más a ti. Los otros que han trabajado poco para mí recibirán poca paga, pero tú una recompensa muy grande. ¿Le suena o no le suena parecido? La parábola de los obreros. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue el cambio que Jesús le hizo? A todos le pagó ¿qué? Lo mismo. Al de la hora 1/10 le pagó lo mismo que el de la hora primera. Jesús estaba tratando de traer la mente de los judíos a dejar de pensar en justicias propias, en creer merecimientos. Hermano, el hecho de que usted y yo podamos pisar el cielo, para mí el pago lo vale todo. Me da igual, no importa. Con que yo, hay unos que dicen, así sea agarrado el manto llego. Porque es que todos queremos alcanzar la salvación. Es un anhelo legítimo, porque Dios lo ofrece. ¿Amén? Amén. Así que Jesús usaba las parábolas talmúdicas, y esta parábola del rico y Lázaro también era conocida en los tiempos de Jesús. Ahora, sabiendo entonces que es una parábola, podemos quitarla del tramo del rango, o mejor dicho, dejamos de quitarla de la clasificación de historia. Además, podemos ver algo interesante acerca de la parábola del rico y Lázaro. Vamos a ir rápidamente allí al texto. El texto lo vamos a encontrar en Lucas 16. Vamos rápidamente a Lucas 16. Lucas 16, rápidamente ahí en sus Biblias. Amén. Versículos 19. Y vamos a leer el texto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada banquete ¿con qué? Con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Les voy a decir una cosa antes. Ese nombre Lázaro no está puesto por casualidad. Esta parábola, más que una historia, es una especie de profecía. Y ya les voy a decir por qué. Sigo leyendo. Un mendigo llamado ¿cómo? Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció pues que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y le dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés, ¿y qué más? Y a los profetas que tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, fíjense lo interesante, tampoco se persuadirán, aunque ¿qué? Alguno se levante de los muertos. ¿Cómo se llamó ese muerto? ¿A quién quería que enviara al rico a casa de sus hermanos? ¿Cómo se llamaba ese mendigo? Lázaro. Y Jesús les dice en la parábola: tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué interesante. Cuando ustedes estudian la cronología bíblica, hasta entonces Lázaro no había muerto, el amigo de Jesús. Pocas semanas después ocurre la muerte de Lázaro,
y Jesús lo resucita. ¿Y le creyeron a Lázaro? ¿Por qué no le creyeron a Lázaro? Porque no creían a Moisés y a los profetas. Los profetas hablaron, recuerden que hemos estudiado ya de cómo se habló del Mesías en el pasado, y los judíos siempre guardaron la idea de que el Mesías iba a librarlos del yugo romano. Y en las profecías, el Mesías sería un sufrido y que le daríamos la espalda. Así que hay unas observaciones sencillas que voy a hacer. Suponiendo que es una historia real y todos los que se salvan van al seno de Abraham, ¿de qué tamaño es el seno de Abraham? Jesús dice que en el cielo no habrá más llanto ni más lágrimas. ¿Cómo pues vamos a ver a los muertos desde allí? Además dijo que no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor. Si dice que lo pueden ver desde el paraíso, entonces sí vamos a ver llanto y dolor, ¿cierto? Entonces, algo no compagina con la historia. Otra cosa interesante, Lázaro fue usado como profecía de la resurrección de Lázaro. Y eso fue exactamente lo que pasó. Lázaro resucitó. ¿Y qué hicieron los judíos? De hecho, fíjense algo interesante. El rico estaba siempre vestido de púrpura. Y saben que el púrpura es un color que representa el santuario. Representa al pueblo de Dios como ministros del santuario. Por lo tanto, el rico realmente era una alegoría al pueblo judío. Era una representación. Así que no tiene sentido que Lázaro, el rico y Lázaro, sea una historia real. Realmente, cuando tú vas leyendo el capítulo 16, te vas a dar cuenta que eso viene parábola tras parábola, y de repente esa historia, no, va a ser que no. Va contando parábolas y su última parábola es esta parábola del rico y Lázaro. No lo digo yo, hasta los mismos eruditos lo entienden de esa manera. Así que esta parábola del rico y Lázaro no es otra cosa que una forma de Jesús enseñarle al pueblo que a quién tenían que buscar, de quién tenían que aprender, de Moisés y los profetas. Esa es una manera de decir, atiendan a la palabra de Dios. Porque realmente la ley y los profetas, o Moisés y los profetas, Moisés representa en sentido figurado a la ley que fue dada por Dios a Moisés, y la historia de los profetas que escribieron libros. No todos los profetas escribieron libros, y uno de ellos fue un profeta muy importante llamado Elías, y Elías no escribió un solo libro de la Biblia. Sin embargo, es reconocido como un gran profeta. Esto es una información muy interesante, porque Dios no abandonó a su pueblo. Dios envió una profeta. No escribió ninguno de los libros de la Biblia, pero tuvo un ministerio muy importante. Y sigue estando, porque la palabra de Dios dice, y los muertos, aunque están muertos, con sus obras siguen su trabajo, siguen su obra. Y hoy nosotros podemos gozar de todo el trabajo que hicieron aquellos santos hombres de Dios. Y hasta hoy en día también tenemos esta famosa, mejor dicho, más que famosa, es esta sierva del Señor, que con mucha humildad, con poco conocimiento, le dio gran luz a este pueblo que hoy en día carece de conocimiento, no porque no haya, sino porque no busca de corazón. Y yo me incluyo allí. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que de nada valía que un muerto ascendiera resucitara? ¿Por qué no importa? Porque Dios realmente prohibió consultar a los muertos. Dios prohibió consultar a los muertos. Y vamos a leerlo rápidamente, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Dios prohibió consultar a los muertos. 18, 10 al 12 dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a quién, a su hijo o a su hija, ¿por dónde? Por el fuego. Ni quien practique ¿qué?
adivinación, ni qué, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien qué, ni quien consulte a los muertos. Miren, yo les voy a contar una cosa interesante. Vivimos una época donde ya la gente como que no cae mucho en el asunto. Bueno, entre comillas, porque hay mucha gente que consulta a los muertos. Hay religiones como el Yoruba o la santería, que la gente va a los brujos y consulta. Y algunas veces pensamos, bueno, yo no hago eso, yo no creo en eso, Eduardo. Muy bien, excelente. Pero tenemos un problemita en este mundo actualmente, que es una pantalla negrita, puede ser pequeña, puede ser de cientos de pulgadas. Y allí Satanás está predicando el fuego que va a destruir las almas de nuestros hijos. Yo los insto en el amor de Cristo, cuiden lo que están viendo en las pantallas de sus hijos. Yo sé que algunos se puede sentir impresionado. Lo digo porque a mí me pasó. Yo era fan del famoso MCU. ¿Cuántos han escuchado del MCU? Marvel Cinematic Universe. Yo era fan número 1. Hasta Avengers Infinity War en 2018. Yo tuve una lucha grande. Yo no entendía que eso era fuego del enemigo. Y muchos de nuestros hijos se queman allí. Sí, puede ser que usted no está pasando a sus hijos por el fuego, pero está sacrificando, permitiendo, sin enseñarle, porque no se trata de quitar por quitar. ¿Sabes? Muchas veces cometemos ese error. No, esto no lo vas a ver más. No. Investigue. Yo nada más les puedo dar un ejemplo. Un ejemplo. Hay una película que se llama Doctor Strange. Fue, digamos, una de las películas más aclamadas por sus efectos especiales, por el actor también. A la gente le encanta el actor Benedict Cumberbatch. Y yo les confieso que yo nunca había visto esa película, nunca me llamó la atención en el MCU, nunca le había prestado atención, pues nunca había escuchado a ese personaje. Mis personajes favoritos eran Spider-Man, Iron Man, el favorito de lo mío era Iron Man, y luego Hulk y así, para de contar. Sí, nunca le había prestado atención a Doctor Strange. Y como era un adorador, voy a confesar de esa manera, un adorador del MCU, yo dije, pues tengo que verme esa película porque viene ya la final y yo quiero saber todo el trasfondo de cada personaje. Ay, mis hermanos, lo que yo no me imaginé que iba a encontrar ahí. Es curioso porque antes de eso yo había visto un documental acerca del DMT. ¿Saben qué es el DMT? Hoy en día Estados Unidos está sufriendo por una crisis de drogas llamada el fentanilo. Fentanilo tiene ahí una molécula bastante interesante porque es como natural, se puede sintetizar, por supuesto el fentanilo está sintetizado, pero es el DMT, no recuerdo exactamente la nomenclatura, pero esas son sus siglas, DMT. Y en este documental hablaban acerca del DMT y cómo en bebidas de brujería, ¿okay? Bebidas que practican, que beben nativos de nuestros países de origen, los indígenas, que se llama, hay una de esas que se llama ayahuasca, pero hay muchos tipos más. Y yo había visto un documental de gente que ha bebido esa droga natural, y yo tenía claro en mi mente lo que esas personas habían testificado de lo que experimentaron, para que tengan una idea. Una de ellas dijo que cuando tomó la bebida a los 10 minutos, 15 minutos, no mentira, media hora, tarda un rato en hacer efecto, como a la media hora, ella estaba arrodillada allí con su chamán, porque tienen un chamán que los guía, y de repente dice que cuando ella empezó a hacer efecto, ella mira al chamán, y el tatuaje que tenía el chamán, que era una serpiente, qué cosa curiosa, una serpiente, empezó a tomar forma y la serpiente se puso al lado de él y él hablaba y la serpiente también hablaba. Pero lo sorprendente no es eso.
Dice que de repente, dice, salió del cuerpo. ¡Wow! Y despegó de la tierra. Rápido. Y empezó a saltar dimensiones. Una aquí, allá. Se abrían ojos. Vio cómo se reproducía ella en diferentes formas. Dice que vio cosas que nunca en su vida había visto. Y dice que al final lo que vio, una ciudad en medio del espacio, o en medio de una dimensión que ella no sabe reconocer. Y vio un ángel o un ser, ella no sabe explicar si era un extraterrestre, solo que vio un ser de color verde, y ese ser hablaba con ella, y que dice que la conversación era mental, pero ella vio cómo salió del cuerpo, y de repente cuando ya el efecto se iba acabando, de repente entró otra vez en el cuerpo, y aquel efecto. Eso es lo que ella contaba. En la película Doctor Strange, él quiere abrir el tercer ojo. Y la bruja, o la hechicera, o la gran maestro, por así le llaman, le toca con el dedo en la frente. Y a continuación, lo que ocurre con Doctor Strange es exactamente lo que esta muchacha experimentó. Yo casi tiro la computadora y digo, ¿qué es esto? Hermanos, brujería es lo que está vendiendo Hollywood y estamos permitiendo que nuestros hijos se lo comen a diario. Y después queremos que busquen a Dios. Es imposible así. Lo primero que hay que hacer es una transformación en nuestro corazón y empezar a guiar a nuestros hijos con amor para que amen las cosas que Dios nos da, que podamos disfrutar no fuera del cuerpo, en el cuerpo. Todas esas experiencias extrasensoriales que Hollywood está impregnando en la mente de nuestros hijos los hace cada vez más adictivos y sin querer los estamos haciendo pasar por el fuego. Así que yo les invito con mucho cariño. Quizás a alguno no le cae muy bien lo que estoy diciendo, pero hablo de mi experiencia y todavía no tengo hijos, pero he tenido sobrinos y mi sobrino imitaba mucho lo que yo hacía y él se hizo fanático del Capitán América, me decía, y yo, ay Señor, yo he hecho ver a este niño estas cosas. Pero hermanos, sinceramente, todo eso es nada, eso es fantasía. Pero no cree que por ser fantasía no puede tener efectos serios en la mente de sus hijos. Puede tener efectos muy graves. Y usted quiere que su hijo tenga una mente sana, limpia, capaz de amar a su prójimo. No una mente que quiere solo satisfacción. Dame el teléfono, yo quiero jugar, que... No. Que su hijo aprenda a través de su ejemplo a dar sin esperar nada a cambio. La palabra de Dios dice, Jesús dice, es mejor dar que recibir. Hay más gozo en dar. Y hay que aprender a experimentarlo nosotros para que ellos también experimenten ese gozo de dar. Y así su hijo no se convertirá en su enemigo. Y usted será amigo de sus hijos. Amén. Por supuesto hay que ser padres, pero también ganarlos como amigos. Amén. Así que Dios prohibió la consulta a los muertos. Ahora, hay una historia en 1 de Samuel, capítulo 28, 3 al 25. Y pareciera como una contradicción de la Biblia. Pero por los principios mismos de la Biblia vamos a entender de que esto está escrito para que no se nos olvide que es muy fácil ser engañados por el enemigo. 1 de Samuel, capítulo 28, versículos 3 al 25. No lo voy a leer todo por cuestión de tiempo. Lo cierto es que esta escena, el contexto es, Saúl ha sido abandonado por Dios. Si usted quiere saber cómo es una persona que ha sido abandonada por el Espíritu Santo, miren la historia de Saúl. Una vez una persona o mejor dicho, comete el pecado imperdonable, que es, fíjense, el pecado imperdonable no es un acto de que Dios te abandona. Eres tú quien le rechaza continuamente, con un corazón orgulloso. Un corazón orgulloso. Saúl no quiso aceptar el hecho de que Dios ya tenía otro rey dispuesto. Y eso a veces pasa en nuestra vida, en nuestras iglesias. Queremos tener el puesto que tiene otro, porque vemos que no lo hace tan bien como yo sí pudiera hacerlo. Cuidado, podemos estar rechazando al Espíritu Santo. ¿Ok? Dios es el que mueve, pone y quita reyes. ¿Ok? No nosotros.
Samuel está abandonado por el Espíritu Santo, Saúl, y Saúl entonces, el rey que más guerra le hizo a las brujas, cayó redondito, como una arepa, decimos en Venezuela. Y fíjense lo que dice Saúl en el versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que vaya a consultar por medio de ella. Y sus criados le respondieron: aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Ya habíamos leído en Deuteronomio que Dios dijo que no se halle quien haga adivinación y quien consulte a los muertos, ¿cierto? Se disfrazó entonces Saúl, poniéndose otras vestiduras, y acompañado por 2 hombres, se llegó de noche a aquella mujer y le dijo: te ruego. ¿Qué? El rey de Israel, en vez de rogarle al Dios de los cielos, le ruega a una bruja, a una adivina. Te ruego por el espíritu de adivinación, y hagas venir a quien yo te diga. ¿Enseña la Biblia que los seres humanos tenemos poder traer a alguien de los muertos? No tenemos eso. ¿Quién es el único que puede traer a los muertos? Dios. ¿Y cómo los trae? ¿Muertos o vivos? Los trae vivos. Jesús llamó a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió vivo, no salió muerto. ¿Ok? Bien. La mujer le respondió: bien sabe lo que Saúl ha hecho, como ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones esta trampa para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová. Fíjense, Saúl le jura ¿por quién? Mucho cuidado. Muchas veces cuando estamos en rebeldía contra Dios somos capaces de jurar por Dios. Cuidado, porque estamos rechazando el Espíritu Santo. Nadie puede jurar por Dios. Dios puede jurar por sí mismo, pero nadie puede jurar por Dios, ni siquiera por nosotros mismos. Y Jesús dice: no juréis, porque no podéis hacer ni siquiera crecer vosotros por ustedes mismos un codo. No podemos hacer nada. Pero Saúl se atreve a jurar por Dios y le dice: hazme venir. ¿A quién? A Samuel, versículo 11. Ella le preguntó: ¿a quién debe venir? Le dice: hazme venir a Samuel. Él respondió. Entonces ella le dijo: al ver la mujer a Samuel, lanzó un grito y dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. No temas, ¿qué has visto? Pregunta Raab. Fíjate lo interesante, ya Saúl está tan cauterizado que dice: no te preocupes, ¿qué fue lo que viste? Nada más échame el cuento. Y le dice: he visto dioses que ¿qué? Suben de la tierra, dijo la mujer a Saúl. Y él le pregunta: ¿cuál es su forma? Ella le dice: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y dice la palabra de Dios: comprendió Saúl que era ¿quién? Fíjense cómo trabaja el espíritu de mentira. Cuando el espíritu de mentira está en nuestros corazones, nos creemos todo. Él no vio a Samuel. Ella solo se lo describió. Y dice: comprendió que era Samuel. Por supuesto sabemos que no era Samuel, porque si había un sacerdote o algún profeta que estaba en contra de consultar a los que consultaban a los muertos, era Samuel. Sería irónico que Samuel le responda a esa mujer. Sería una gran mentira que la Biblia nos está diciendo. Y fíjate lo interesante, el demonio le responde de una manera muy sencilla. Fíjense, vamos a entender un poco la historia. Samuel le responde a Saúl porque Saúl quiere obtener victoria. Y Samuel le dice: ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¡Qué tremendo! Satanás, cuando se aparece, no crean que nos va a venir con mentiras directas. Aunque es padre de mentira, usa la verdad en contra de nosotros. Las tuerce. Aunque aquí dijo una verdad. Pero ¿cuál era la mentira? Que se hizo pasar por Samuel. Dice: como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni atendiste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Junto contigo Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos. Finalmente le cuenta el asunto y de repente Saúl cayó en tierra. Cuán largo era, porque la palabra dice que Saúl era el gigante de Israel. No sé si habían escuchado eso.
Saúl era el gigante de Israel. Lleno de temor por las palabras de Samuel, estaba sin fuerzas porque no había comido durante todo el día y toda aquella noche. La mujer se acercó a Saúl y al ver que estaba muy turbado le dijo: tu sierva ha obedecido tu voz, he arriesgado mi vida y he cumplido la orden que me diste. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva, porque delante de ti un bocado de pan pondré delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Él rehusó diciendo: no comeré. Pero sus siervos le insistieron que comiera. Seguimos, aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, enseguida lo mató, tomó la harina, la amasó y coció con ella panes sin levadura. Y luego sirvió todo aquello a Saúl y sus siervos, quienes después de haber comido se levantaron y se fueron aquella misma noche. Una cosa interesante, cuando Samuel se aparece, Saúl se inclina. Cuando los ángeles de Dios ni siquiera permiten que los siervos de Dios se inclinen ante ellos. Le dijo a Daniel, le dijeron a Juan: no, levántate porque yo soy consiervo tuyo. Y si este Samuel supuestamente es un siervo de Dios, ¿por qué permitió que se le inclinara? Interesante. Bien. 2 Corintios 11:14 dice que esto que pasó con Saúl no es casualidad. Porque dice: no es maravilla, porque ¿qué? El mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Dios sabe el poder encantador del enemigo para causar impresión profunda en el corazón de las personas. Dios quiere poner nuestros pies seguros en tierra para que no nos dejemos llevar por nuestros sentidos, sino por la verdad que está escrita. La última gran prueba va a ser si confías o no en la verdad que está escrita, o vas a dejarte seguir, vas a dejarte llevar por lo que estás sintiendo. Y aquí les hago una cuña de la Reforma Pro Salud. Si usted no cuida su cuerpo, va a verse sometido a lo que usted siente en vez de lo que es correcto. Una mente que no está en condiciones difícilmente puede resistir un momento de alto estrés. Ya les he dicho que la prueba que se avecina es una prueba que necesita soportar. La fe que necesitamos para el tiempo final es una fe que soporte el cansancio, la demora y el hambre. Yo cuando me mudé de Venezuela, la última mudanza que hice antes de irme de Venezuela, recuerdo que pasé todo un día, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, pasando todas las cosas que tenía que pasar. Estaba reventado, cansado y tenía sueño. Y me acuerdo que intenté irme a dormir. Me di una puntada en el estómago tan terrible que preferí caminar de 2 a 3 kilómetros hasta un sitio y comprarme una hamburguesa rueda de camión. No sé si les suena el nombre, pero en Venezuela hacen una hamburguesa gigantesca. Y creo que en sus países también hay ruedas que son grandes. Uno dice ruedas de tractor, no sé cómo le llamarán. Pero una hamburguesa gigantesca. Luego llegar a casa feliz entre comillas, pero con aquella pesadez que no podía con mi alma. Necesitamos aprender a esperar, a soportar el hambre, el cansancio y la demora. Esa es la cuña que les dejo. Pidamos sabiduría al Señor. Amén. Que no nos dejemos llevar por lo que sentimos, sino que nuestra fe y nuestra confianza esté fundamentada en lo que está escrito. Y el Espíritu Santo va a hacer ese milagro. Recuerden siempre, no es por ustedes, pero hay que colaborar con el cielo. Hay que colaborar con Cristo. Y Cristo podrá echarnos siempre esa mano, porque Él trabaja por la fe. Bien, entonces, si ese Samuel era mentira y era un demonio, entonces, ¿qué saben los muertos? Vamos a buscarlo, Eclesiastés 9:5. Rápidamente allí. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Está bastante sencillo. Es un estudio bastante simple, pero sustancioso, porque nos ayuda a aclarar dudas. Dice allí, vamos a leer desde el 4, por cierto. ¿Aún hay esperanza para quién? Para todos los que están ¿qué? Entre los vivos. Pero mejor es que perro vivo que león muerto. Esa frase me gusta mucho, nos ayuda a poner los pies en tierra. Si nos creemos que somos leones, pero estamos muertos espiritualmente, no somos nada. Pero aquí habla especialmente de la vida en el cuerpo, ¿ok?
Mejor es perro vivo que león muerto. Y ahí viene el versículo clave, versículo 5. Porque los que viven saben que ¿qué? ¿Sabe usted si va a morir? Hay un dicho que dice que cuando un niño nace, lo único que se le garantiza es que eventualmente va a morir. No se puede garantizar absolutamente más nada. Eso podemos estar seguros. ¿Okay? Los vivos saben que han de morir, pero luego dice aquí, pero los muertos nada saben. Fíjense lo curioso. Ahí podría acabar el texto, pero Dios nunca se deja detalles. Dios no da puntadas sin dedal. Porque dice allí, no tienen que más recompensa o más paga. Su memoria cae en ¿qué? ¿Qué es el olvido? Eso, el olvido. No se sabe más nada. Ahora el versículo 6, ¿qué dice? También perece ¿qué? Su amor. ¿Han escuchado gente que les dice, y yo no sé si hay alguno aquí que le ha pasado, y lo digo con mucho respeto, porque esto es un tema bastante sensible? Hay gente que ha dicho, anoche se pareció mi abuelita y me dijo cuánto me amaba. Satanás sabe lo poderoso que son sus encantos. Mi abuelita, descansa en paz ahora, ya está esperando la segunda venida para resucitar. En el año 2010 murió ella. Ella tenía una amiga que un día le contó que tenía un ángel que la cuidaba. Y mi abuela dice, sí, todas las noches ese angelito aparece en la esquina de mi cuarto y me cuida toda la noche. Y mi abuela dijo, uy, esto está raro. Le dice, vamos a hacer una cosa. Ese ángel te cuida, ¿cierto? Si es ángel de Dios, no tendrá problema en leer contigo algún salmo. Dice, no hay ningún problema. Dice, esta noche, antes de irte a dormir, antes de que cuando él aparezca, sacas la Biblia y lees con él el Salmo 91. Al otro día la mujer llega y le dice a mi abuela, mire, ese ángel se fue volando, desapareció. Ese es un caso de un supuesto ángel, pero hay casos similares de abuelos, de mamá, de hijitos. Esto le pasó con esta historia que les voy a contar ahora, resumida, es de un hombre de la iglesia adventista del séptimo día, para que vean lo poderoso que son los engaños de Satanás. Gloria al Señor, él sigue formando parte de este pueblo, pero él perdió a su niña en un accidente. El dolor fue tan devastador con él que él se sintió en una baja espiritual terrible. Y un día, un hombre que participaba en estas cosas osó en aparecer a la iglesia. Y le dijo a este hombre que era anciano de iglesia, le dice, yo sé que estás pasando por mucho dolor. Y yo quisiera que vengas tal noche a este lugar. Y le entregó una tarjeta. El hombre se quedó como extrañado. Dice, ¿qué será esto? Está raro, le pareció raro. Pero bueno, no quiso ser descortés. Tomó la tarjetita, buscó la dirección y fue al sitio. Cuando llega a la casa, adivinen quién lo recibió. Su hija. Con el mismo cariño, el mismo amor de toda la vida mientras estuvo con vida. Y este hombre duró meses, quizás años, enganchado, sabiendo él que Eclesiastés 9:5, 9:6 dice que su amor perece. Y dice, su odio y qué más, y su envidia. Para aquellos que dicen, no, es que hay los que dicen que no, en Venezuela, como en todo país latinoamericano y creo que en todo el mundo, hay leyendas, no, de espanto. En Venezuela hay lo que le llaman el silbón. El silbón es un demonio, bueno, un demonio no, es un espíritu de un muchacho que mató a su padre, lo quemó vivo según la historia, y dice que castiga a los hombres pendencieros. Y cuando un hombre va a las parrandas tarde en la noche, allí en los llanos de Venezuela, el silbón les aparece y les cae a puño limpio.
Es mentira. Eso no es un hombre, no es un alma en pena. Porque dice que hasta su odio y envidia también perece. Los muertos nada saben, mis hermanos. También dice, y ya nunca más tendrán parte en todo ¿qué? Lo que se hace debajo del sol. Los muertos nada saben. Y yo no sé si estás pasando por algo similar en tu hogar. Conozco de amistades que tienen amistades que han pasado por esto. Y son, a veces, están en nuestros hogares molestando porque estamos abriendo una ventana. Por eso yo los insto con mucho cariño. Cuidado con lo que estamos viendo. A veces incluso cuidado con quién estamos tratando. Hay gente que vive de esto y nosotros, como no consagramos nuestra vida entera al Señor, dejamos puertas abiertas y el enemigo se aprovecha de eso. Pero recuerden que Dios tiene más poder. Pidamos al Señor sabiduría para sacar aquello que pueda estar dándole una puerta abierta al enemigo. Recuerden que en la parábola del rico y Lázaro Jesús dice que Abraham le dijo al rico, a Moisés y a los profetas que tienen, óiganlos. Jesús declara que la fuente fiable para la salvación, ¿qué es? La palabra de Dios. Ni siquiera un muerto resucitado. Ni siquiera un muerto resucitado. ¿Qué tal? Una cosa interesante también es, la gente dice que los muertos, los malos, ¿van a dónde? Al infierno. ¿Y qué pasa ahí? ¿Son quemados por cuánto tiempo? Por la eternidad. Pero la Biblia enseña acerca de la inmortalidad del alma. Gracias. Las almas, ¿qué les dije yo que es un alma? A ver, la fórmula matemática. ¿A qué es igual un alma? Polvo más aliento o soplo. ¿Ok? Igual ser viviente o un alma viviente. Esa es la fórmula del alma. Ok. Según esta doctrina, las almas están quemándose por la eternidad allí en el infierno. La Biblia enseña que las almas viven para siempre. Vamos rápidamente a Ezequiel 18:4. Rápidamente, Ezequiel 18:4, que ya estamos terminando el estudio de hoy. Ezequiel 18:4. Y fíjense cómo Dios habla. He aquí que todas las almas son ¿qué? Mías. Como el alma del Padre, así el alma de ¿quién? Del Hijo es mía. Y el alma que ¿qué? ¿Qué pasará? Oh, el alma que pecare morirá. Entonces, ¿cómo es posible que hayan almas en penas por allí flotando en las inmediaciones de esta tierra? Porque Dios dice que morirá. Además, una cosa muy curiosa, analicemos. Si el alma es inmortal, si a mí me pegan un tiro en la cabeza, Dios guarde. Si a mí me pegan un tiro en la cabeza, debería pasar a otra dimensión yo inmediatamente, ¿cierto? Porque estoy en un estado superior. El cuerpo muere, pero el alma está allí. No tiene sentido. Pero Jesús dice, la palabra de Dios dice allí, el alma que pecare, esa morirá. O sea que las almas mueren. Entonces la pregunta es, ¿quién es inmortal realmente? Y fíjense, la respuesta es bastante clara. Ni siquiera los ángeles son inmortales. Ni siquiera los ángeles son inmortales. Pueden vivir mucho tiempo en relación a nosotros. ¿Ok? Recordemos que nosotros los seres humanos no pasamos, actualmente el promedio está entre 80 y 85 años. Ahora, si hubiésemos vivido antes del diluvio, pudiéramos vivir casi los 1000 años, lo cual sería una eternidad para nosotros. Los ángeles están en un plano superior, su composición es diferente a la de nosotros, y pueden vivir muchos años. Ahí está Lucifer, más de 6000 años que esta tierra existe, aproximadamente 6000 años, perdón, y ahí está todavía, no se ha muerto. Puede vivir bastante tiempo.
Pero miren lo que dice 1 de Timoteo 6:16, y quiero que lo lean conmigo. El único que tiene inmortalidad, que habita, ¿en dónde? En luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién es el único inmortal? Dios es el único inmortal. Es el único inmortal. No hay alma en esta tierra que sea inmortal. El alma que pecare, esa morirá. Además, tiene todo el sentido, porque Cristo dice que cuando Él venga por segunda vez, ¿qué pasará con los muertos? Porque esa es la siguiente pregunta. ¿Qué pasarán con los muertos? En la palabra de Dios encontramos declaraciones interesantes que nos dejan pensando un poco, como si fuera una posible contradicción, pero de allí la importancia de las enseñanzas de Cristo y su obra. Estas nos dejan claras lecciones que explican perfectamente el hilo de la lógica bíblica. En una ocasión Jesús, hablando de la resurrección, dijo en Mateo 22, 31 al 32, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de quién? De Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y en Lucas 20, 38 dice más claramente que para Dios todos ¿qué? Viven. Pueden buscarlo en Lucas 20, 38, anótenlo. Para Dios todos viven. Quiere decir básicamente que como Él es vida, tiene el poder de volverlos a revivir. ¿Y saben quién sabía eso? Marta, la hermana de Lázaro. Pues así ella se lo confesó a Jesús hablando de la resurrección de los muertos. ¿Cómo sabía Marta de la resurrección de los muertos si Pablo no había escrito las cartas todavía? Por eso es que es a Moisés y a ¿quién? A los profetas. Había una gran discusión incluso entre saduceos y fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Sin embargo, al final se unieron para destruir a Cristo. El apóstol Pablo confirma en 1 de Tesalonicenses 4:16 esta hermosa promesa. Los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Daniel 12:2. Daniel ya hablaba de la resurrección. Miren lo que dice. Muchos de qué? ¿Dónde duermen? ¿Cómo es la fórmula de la vida? Polvo más aliento igual vida. Como están muertos, el espíritu, el aliento vuelve a quién? A Dios. ¿Y dónde está su cuerpo? En el polvo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amigos y amigas, podemos ver cómo Cristo está en todas las páginas sagradas como pinceladas que le dan color vivo al lúgubre panorama del mundo. El mundo quiere animarse con falsas promesas. Ay, y escuchen que lo digo con respeto, pero son cosas que pasan. Cuando alguien muere, Dios lo tiene en su gloria, no sufras. Ya no sufre más, ahora está en un mundo, no. La Biblia no enseña eso. Sería injusto de paso. Sería injusto que no pudimos gozar en las promesas en vida y tenemos que ir en espíritu. Porque las promesas son para vivos, para Dios todos viven. Amén. Y por eso todos creían en el poder de la resurrección de Dios. Yo sé que muchos tienen familiares, amigos que han partido a descanso y por eso no quiero herir sensibilidades. Simplemente quiero decirles que Cristo conoce cada caso. Él conoce los corazones de aquellos, como dice Daniel, que descansan en el polvo de la tierra. Y a la final trompeta, que sea el que sea de Él, escuchará y se levantará. No podemos emitir juicio a los que duermen en el polvo. Dejemos ese trabajo a Cristo. Pero tampoco demos falsas esperanzas. Hasta en nuestra iglesia
se han mezclado estas falsas teorías. Por eso es importante leer la Biblia por nosotros mismos e investigar. No nos quedemos con lo que dijo el hermano Eduardo Sánchez. No nos conformemos con lo que dice el pastor Parra. No, cada uno de nosotros debemos hacer nuestra propia investigación y debemos compartir estas promesas con las personas que están allá afuera. Amigos y amigas, las evidencias bíblicas son bastante claras acerca del estado de los que han muerto y aquellos que creyeron en Él. Aquellos que creyeron en Él, el Señor los considera como vivos. Gloria al Señor. Jesús, que dijo: ¿cuál es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan. Si tú conoces a Dios, tienes vida eterna. Independientemente de lo que pase con tu cuerpo y con el espíritu, estarás por un tiempo en el olvido, pero para Dios tu nombre está sellado en el libro de los vivos. Para Él, por eso para Dios, estos que han creído en Él están vivos, porque Él es el que tiene el poder de resucitarlos. El reto es que tú y yo estemos preparados para ese gran día, para que la felicidad sea completa y que podamos ver a nuestros seres amados levantarse del sueño de la muerte, como lo comparó Jesús, como un sueño. La muerte que sufrimos en esta tierra es como un sueño. Y si no estamos vivos para cuando Él venga, que seamos levantados para vida eterna y no para vergüenza y confusión eterna. No sé cómo vamos hasta aquí. Es decir, no sé lo que pasa en tu corazón. Pero yo quiero decirte que Jesús tiene mayores promesas. El Señor Jesús dijo que vendría por segunda vez y vendrá a rescatar a los suyos. Ya lo estudiamos en las lecciones pasadas. Pero no solamente rescatar a los que han de pasar por la prueba final. Viene a despertar a los que murieron en la promesa, como Adán, Moisés, mi abuelita, tu familiar, ese niño que perdiste, esa niña que murió en un accidente, ese hermano que lo dio todo por Cristo. Dios es un Dios que se encarga de todos. No se olvida de nadie. Amén.